días, alumnos. Soy su docente Catherine Yachachín Picón del área de Desarrollo Personal Ciudadano y Cívico. La experiencia que estamos trabajando es la número 5, actividad número 3. Planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación. Tenemos aquí la competencia. Convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. El propósito de esta sesión es: planteamos propuestas para una convivencia libre de discriminación y la actividad a realizar por los estudiantes es: redactamos propuestas para una convivencia libre de discriminación que contribuya al bien común y el buen vivir. Tenemos aquí: conocemos y reflexionemos sobre la normativa contra la discriminación en nuestra Constitución Política del Perú, que se dio en el año de 1993. En su artículo 2, inciso número 2, se sostiene que toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe de ser discriminado por motivo de origen, razón, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Está establecido en nuestra Constitución Política del Perú en su artículo número 2, inciso 2. Y conociendo ya parte de nuestra Constitución, vamos a responder de dicho artículo, ¿no? Según el artículo 2, inciso 2, ¿por qué es importante conocer nuestros derechos? Esta pregunta es a criterio personal. ¿Por qué será importante conocer nuestros derechos? Y nuestra segunda pregunta es, según el artículo 2, inciso 2, ¿cómo podemos garantizar este derecho contra la discriminación o a la no discriminación? A ver, son dos preguntas que van a responder. Aquí también vamos a ver, ¿sabías que? En el artículo 323 del Código Penal, refuerza y complementa la Constitución al añadir motivos de discriminación, el objetivo o resultado de la misma y la pena que implica este tipo de actos. El que por sí o mediante terceros discrimina a una o más personas o un grupo de personas, o incita o promueve en forma pública actos de discriminación por motivo racial, religioso, sexual, de factor genético, filiación, edad, discapacidad, idioma, identidad étnica y cultural, indumentaria, opinión política o de cualquier otro índole, o condición económica, con el objetivo de anular o menospreciar o hacer sentir mal a la otra persona, el reconocimiento de la otra, goce o ejercicio de los derechos de la persona, será reprimido con pena privativa a la libertad no menor a 2 años. Pena privativa, y también en algunos casos que se da la pena domiciliaria, ¿no? Por estos tipos de discriminaciones que en nuestro Código Civil, ¿sí? En el artículo 323, se encuentra bien afirmado: aquellos que vulneren, amenacen, menosprecien a las personas por este tipo de actos ya mencionados, pueden ser sancionados con una pena no menor a 2 años. Y tenemos nuestra tercera y cuarta pregunta: ¿por qué el Código Penal en el artículo 323 plantea la pena privativa a la libertad por discriminación? ¿Por qué crees que se ha visto la discriminación con vigor y está establecido en nuestro Código Penal? ¿Por qué? ¿Cuál será el motivo? Ahí ustedes sustentarán, ¿no?, sus respuestas. Considerando que el Poder Legislativo está cumpliendo su función adecuadamente en el tema de discriminación,
¿Consideras que nuestros representantes o Congreso, ¿no? El Congreso está cumpliendo realmente su función como debería? Y tenemos acá nuestro poder legislativo, recordemos, que es el órgano encargado de crear, modificar, derogar leyes. Nuestro poder legislativo consta de una sola cámara, es unicameral, ¿sí? Es unicameral y está representado por 130 congresistas que tienen una serie de funciones, ¿no? Una serie de funciones, y es por eso que el poder legislativo regula al poder ejecutivo, ya que el poder legislativo aprueba leyes, modifica y deroga leyes. Entonces de ellos van a depender mucho. ¿Y quién los ejecuta? ¿Quién los da a conocer? El poder ejecutivo. Continuamos. En el 2015, por primera vez en el Perú, se condenó a prisión preventiva de 3 años de cárcel a 2 personas por acto de discriminación contra una persona afrodescendiente. Sí, entonces nuestras penas son privativas también en lo que viene a ser nuestro Código Penal también se encuentra establecido. Vamos a ver ahora una línea del tiempo sobre la normativa contra la discriminación racial, cómo estos tipos de discriminación se vienen modificando a lo largo del tiempo, ¿sí? Tenemos entonces que en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General el 10 de diciembre de 1948, día que fue denominado Día de los Derechos Humanos, es su artículo 1, señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho. El artículo 2 también señala, consagra el derecho a la igualdad y no discriminación sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otro índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Entonces aquí se estableció el derecho a la no discriminación, ¿sí? Y esto es a nivel internacional, ya que se va a encontrar plasmada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año de 1948. Luego tenemos en 1971, el Perú ratifica la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. El tratado define discriminación racial como toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico, que tenga por objetivo o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad. Seguimos, y en el año de 1979 se incluye por primera vez el derecho a la igualdad y no discriminación en nuestra Constitución Política de 1979. Asimismo, se incluye como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la religión, la opinión y el idioma. Y ya en el año de 1993, la Constitución garantiza el derecho a la igualdad y no discriminación y amplía los motivos prohibidos a ese origen de discriminación: raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otro índole. Y finalmente tenemos que en el 2000 el delito de discriminación se incorporó en el Código Penal tras la aprobación de la Ley contra Actos de Discriminación, Ley 27270. Se incluye la discriminación como un delito en el artículo 323. El Código Penal posteriormente es modificado en los años 2006, 2013 y 2014.
y se aumentan las causas de discriminación penalizadas y la sanción que va a recibir aquella persona que quiera ejecutar este tipo de acto, acoso o malestar a la población. Tenemos también en el 2004, se promulga el Código Procesal Constitucional, que reconoce el derecho e interpone recurso de amparo en defensa de derechos a la igualdad y a no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, social, idioma o de cualquier otro índole. Y en el 2006, la Municipalidad Distrital de Magdalena emite la Ordenanza 292, primera normativa emitida por el gobierno local, que prohíbe la discriminación y dispone la revocación de la licencia de funcionamiento de los locales abiertos a públicos que cometan actos de discriminación. Aquellos restaurantes, recreos campestres, parques, ¿no? Que se dé algún tipo de discriminación, la Municipalidad de Magdalena puede quitarles la licencia de funcionamiento y no pueden abrir sus puertas posteriormente, salvo que paguen una multa emitida también por la Municipalidad de Magdalena. Actualmente hay más de 120 municipios a nivel nacional que cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación de esa manera para que puedan contribuir a un país con igualdad de derechos, ¿sí? Y donde todos tengamos respeto y vida digna. En el 2016, el Estado peruano suscribe 2 convenciones internacionales de la OEA. La Convención Iberoamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia, que define discriminación racial, señalando que dicha distinción puede estar basada en motivos de raza, color, linaje, origen nacional o étnico. Asimismo, distingue discriminación racial del racismo y la intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia, que establece como categorías prohibidas de discriminación la nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, idioma, religión, identidad cultural, opiniones políticas o de cualquier otra naturaleza, origen social, posición socioeconómica, nivel de educación, condición migratoria, de refugio, repatriado, apatriado o desplazado interno, discapacitado, características genéticas, condiciones de salud mental o física, incluyendo infectocontagiosa, psíquica, incapacitante o de cualquier otra. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que según en las convenciones iberoamericanas, en la OEA, se establecen, ¿no?, los motivos también por el cual puede ser una persona sancionada por cometer algún acto de discriminación. Y con base a la lectura respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la norma considerada más importante? ¿Por qué? Si fueras parte de la comisión legisladora, tuvieras la oportunidad de modificar parcialmente o completamente las normas contra la discriminación, ¿qué norma modificarías? ¿En qué consistía la modificación? ¿Por qué la modificarías? ¿Por qué es importante contar con normas que garanticen una convivencia libre de discriminación? Y finalmente, el reto: redactemos la propuesta de una convivencia libre de discriminación. Nuestra propuesta debe considerar los derechos y deberes, las normas evaluadas, el bien común y el buen vivir. Y finalmente nos autoevaluamos. Tenemos 2 criterios a responder. Analicé las normativas establecidas a lo largo del tiempo que prohíben la discriminación y garantizan los derechos a una vida digna.
lo lograste, estás en proceso, ¿qué puedes hacer? Y finalmente redactas conclusiones para una convivencia libre de discriminación.